Bien, amigos de Manaví, colega Otis, ¿algo más que tenga que decir en relación a la defensa? Sí, mire, respecto a la defensa de los terrenos del señor... Usted no se opone al desarrollo de la ciudad de Manta. Jamás, de ninguna manera. Lo que reclama son Lo los que derechos. reclamo son derechos, como lo hace toda persona, ya lo dijo el concejal. El derecho de las personas como el derecho a la vida, en el cual, pues, esta persona, si usted la conociera, es un humilde pescador. Y no quisiera comenzar por allí porque va a creer que me voy a aprovechar de esa sensibilidad humana, un humilde pescador. Documentos son documentos, y para mí lo que me vale son los documentos. Pero nosotros como abogados andamos con documentos. Y los documentos son los que determinan la posición. Y esto es un historial muy largo en el cual podríamos traducirlo en otro momento a una revisión. Bueno, si aquí, se quiere, ¿no? Perdón. Yo quiero comprometerlo a los dos públicamente, tanto a Agustín, para que mantengan un diálogo, como municipio y como parte afectada. Porque el único interés de este programa es que no haya perjudicado. Yo debo reconocer, Simón, que aquí el colega ha sido un caballero. Hemos estado en conversaciones telefónicas previas, hemos tratado de reunirnos, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora sí. Las múltiples ocupaciones, sin embargo, vamos luego de la entrevista a tomarnos un tiempo para conversar de este tema, revisar. Si es cuestión de aclararlo hacia nosotros, pues tomaremos decisiones oportunas. Si es cuestión de aclararlo, pues hacia también la parte que defiende el colega, pues también deberán tomar decisiones oportunas. Que gane la verdad. Es lo importante. Ya. Exactamente. Vamos. A ver, este par de gallos en su esquina. Somos caballeros y estamos justamente, somos abogados, es lo importante. A ver, los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Pablo. Indiscutiblemente aquí se ha dicho erróneamente que el patrimonio es como la vida. Eso demuestra, ¿no?, la mentalidad. Discúlpeme, no es así. El patrimonio no puede ser similar a la vida. Eso significa que los que tienen patrimonio tienen todos los derechos del mundo comparados con los que no tienen nada, pues. No podemos comparar a un señor que tiene vehículos, yates, edificios, con un cornejo cualquiera que no tiene nada. Entonces no es igual el patrimonio con la vida. Yo quiero corregir aquello. Segundo, he sido tocado, pues. Agustín, de una manera irreflexiva, ha señalado que yo cuando estuve en autoridad portuaria no hice nada. Por favor, modestamente, en mi administración se comenzó la ejecución de la vía puerto-aeropuerto. Fue firmada en la administración anterior el contrato del Ministerio de Obras Públicas, pero sin financiamiento. Y gracias a las gestiones que mantuvimos con el gobierno de la época, se logró un acuerdo con la compañía constructora y los trabajos comenzaron el 23 de febrero del año 2003, cuando yo ya estaba en funciones en Autoridad Portuaria como presidente. Conseguimos aquello atendiendo las necesidades de la ciudad. Pero nada con la firma de la famosa concesión, pues, ¿no? No, pues todo lo contrario. Por haber pretendido que la concesión se la haga por aquello que no existe. Porque aquí es el absurdo, como hicieron en la provincia del Guayas, el Estado invertía en las vías y les daba su administración y mantenimiento al privado para que se enriquezca, con la agravante que todavía, si es que no les alcanzaba con lo que recaudaban, el Estado tenía que pagar la diferencia. Acá eran 50 millones. Igual quisieron hacer con la concesión del puerto de Manta y me he opuesto. ¿Por cómo no me voy a oponer? Porque los bienes estratégicos del Estado son bienes patrimoniales. Jamás podré aceptar que se concesione lo que ya existe. ¿Quieren concesionar? Perfectamente, el inversionista que arriesgue. Hay un puerto de transferencia que tiene un estudio, lo hizo la MOFA Nicolás el año 1997 y eso nosotros promocionamos. Que inviertan en lo que no hay, porque en lo que ya hay nosotros somos suficientemente capaces para administrarlo y darle mantenimiento. Entonces nosotros hicimos alguna cosita, algo sustancial, para que lo conozca, quizás no lo sabe el colega Intriago, pero en mi administración logramos, asómbrese usted y pregúntele al ingeniero Jaime Estrada, un acuerdo con el ingeniero Jaime Estrada y Raúl Paladines para reformar la ley de desarrollo del puerto de Manta. ¿Qué decía ese acuerdo? Que eliminábamos la existencia de la Comisión Interinstitucional por el Puerto de Transferencia de Manta en su composición. Anteriormente era representante del CONAN, representante de la Marina Mercante y representante de Autoridad Portuaria, lo que significaba que nunca iba a darse un proceso si no había una voluntad política de un gobierno. Nosotros
en acuerdo con estos dos diputados en esa época, que la ciudadanía tiene que reconocerlo. Jaime Estrada, Raúl Paladines llevaron adelante este proceso. El 18 de octubre del año 2003, ellos vinieron a entregar ese documento a Manta, que fue enviado después al presidente de la República y finalmente expedido en diciembre del año 2003. Se cambió la composición y yo fui el primer presidente de esa comisión. Para que lo conozca mi querido amigo Agustín Intriago, que habla sin conocer los antecedentes personales de quien se ha tenido voluntad de servicio a la comunidad. Y debo decirle algo más, mi querido Agustín. Yo fui a promocionar el puerto a diferentes lugares del mundo buscando mejorar, incrementar el negocio de los cruceros. Estuve en Chile, Canadá, Brasil. ¿Y sabe con qué dinero? Con el dinero de este humilde ciudadano. Al Estado no le costó un centavo. Fui con mis propios medios sacrificando lo que le correspondía a mi familia, pero en mi afán de lograr insertar al puerto de Manta como un puerto de cruceros, me dediqué a hacer estos periplos con mi dinero. Y pueden preguntar en autoridad portuaria si esa entidad me pagó esos viajes. Bueno, hay otros que yo conozco que han recorrido el mundo a costillas de los dineros de autoridad portuaria de Manta. Así es, entonces que quede claro, Agustín, yo te ruego que revises los medios de comunicación de la época, que preguntes, pues pregunta a autoridad portuaria cuál fue mi gestión, si es que en verdad yo hice una gestión nociva para el puerto. Nosotros defendimos el puerto a carta cabal, a nosotros nos tocó ejercitar y cumplir con un convenio internacional que fue el convenio IPS para establecer la seguridad en el puerto. Eso nos hizo sacrificar el presupuesto de portuaria que estaba destinado al dragado del puerto el año 2003 para ejercitarse el año 2004, que nosotros lo habíamos previsto, pero que a consecuencia de esta circunstancia que obligaba a que hasta el 31 de diciembre del año 2003, si el puerto de Manta no tenía implementado los códigos de seguridad, el puerto de Manta quedaba fuera del comercio internacional. A ver, Agustín, la parte final, respuesta. ¿Respondo lo que él ha manifestado o lo que usted le preguntó? Porque aquí creo que venimos a hablar del Coliseo. Vamos, sí. Solamente decir que claro que conozco los temas. Yo no sacaría mucho pecho de decir que fui presidente de Portuaria, que estuve en la primera comisión interinstitucional del puerto. Si los resultados son los que hablan por sí solos, todos los presidentes, el primero hasta el último, pueden dar sus argumentos del trabajo que han hecho. Y considero que es importante que todos los mantenses que han estado allí han tenido la buena voluntad de trabajar y de dar resultados. Pero veamos los resultados. Negativos. Veamos los resultados negativos. Seguimos con un puerto allí que yo en lo personal considero que para el potencial que tiene es un adorno, es una bonita materia de discurso, es una excelente... Mira, a Manta se lo mató Agustín, Así y aquí es. sí, perdónenme, a Manta se lo mató Pablo con la firma de la concesión con los famosos chinitos. Los chinitos nos hicieron chinos a los mantenses. Pero Simón, ¿qué nos llevó a nosotros a firmar o a tomar las decisiones de las personas que estuvieron allí para firmar esa concesión? Se decía de que podíamos nosotros ser capaces de administrar allí lo que podemos hacer, de acuerdo... Nos prestamos a ciertos intereses. Entonces tuvimos el resultado final. Desde atrás se venía arrastrando una falta de resultados en virtud de la proyección que tenía Manta. Yo en mi maestría tuve un profesor chileno, y el profesor chileno dice que él llegó a Manta muy esperanzado porque desde su época universitaria, especializado en puertos, él en logística y cadenas de distribución internacional, llegó a Manta con la expectativa de ver el gran puerto de Manta, que lo había escuchado desde su época universitaria. Él obviamente mucho mayor que yo, inclusive con un PhD, y manifestó su gran decepción al no ver los resultados importantes. Entonces, como dice la Biblia mismo, por sus resultados lo conoceréis. Bueno, vamos. Y otro tema, si es cuestión de revisar la prensa, veamos en un programa aquí mismo en este canal, donde se manifestó claramente, y es cuestión de que él se lo revise, de que estaba en campaña permanente, de que sí tenía aspiraciones políticas. Entonces, si decimos algo, sostengámoslo en el tiempo, porque allí si lo cambiamos de opinión, eso sí es mentir. Mira, hay un argumento importante, y hablando de materia, porque creo que le interesa a la ciudadanía, exactamente. Los bienes públicos, como tal, hay una división interesante que son los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. El COTAD en su artículo 416, exactamente, dice que son bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de servicios públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que están directamente destinados. Y el artículo 419, en su literal A, o en su segundo párrafo, dice, constituyen bienes del dominio privado los inmuebles que no forman parte del dominio público. Entonces eso nos hace leer nuevamente qué es un dominio público. El dominio público son los bienes para los cuales
en los cuales se está prestando el servicio exclusivo de las competencias municipales. El deporte en la recreación y la masificación es competencia municipal. El deporte en la búsqueda de nuevos talentos y la administración de los escenarios deportivos actuales del Coliseo, de la piscina olímpica, de la cancha, no son competencia directa del municipio, porque ya estamos hablando allí de la búsqueda de talentos deportivos. Ya estamos, Ministerio eso de es Deportes. Ministerio de Deportes. Entonces entraría aquel terreno en la clasificación de un bien de dominio privado, porque allí no es que estamos cobrando nosotros los bienes, allí no es que funcionan oficinas municipales, no estamos diciendo que es un bien privado, es un bien público de dominio privado, hay que aclarar muchísimo esa situación. ¿Y qué es lo que nos dice más adelante el COTAD mismo en el artículo 436? Que los consejos, provinciales se refiere, consejos cantonales en este caso, o juntas podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, o la venta, trueque o prenda de los bienes muebles con el voto de los 2/3 de los integrantes. Para la utilización se requerirá el avalúo comercial real considerando los precios de mercado. Se cumplió con la legislación. Estamos frente a un bien que responde al dominio privado desde la perspectiva del COTAD mismo, que se ha mencionado tanto aquí y que usted mismo lo ha mencionado dentro de sus apuntes. Se cumplió con las solemnidades necesarias para poder tomar una decisión dentro del Consejo. Se recibieron los informes pertinentes tanto de los aspectos catastrales, del asunto de planeamiento urbano y sobre todo del asunto financiero en cuanto a los avalúos. Y más adelante dice que será permitida la permuta, que es lo único que podría dentro del literal A determinar que no se ejecute una permuta de esta naturaleza, es cuando una operación de esta clase, el patrimonio del gobierno descentralizado aumente de valor o aplicado con mejor provecho a favor de los intereses institucionales. Por $28.000 está aumentando el patrimonio de la ciudad, empezando por allí. Y sobre todo en la segunda parte, puede ser aplicado con mejor provecho a favor de los intereses institucionales. Por supuesto, no nos interesa o no que haya una inyección de capital interesante que dinamine las actividades comerciales dentro de la ciudad de Manta, que se generen plazas de trabajo. O nos interesa o no que los deportistas, quienes sí practicamos deporte, quienes apoyamos este tipo de iniciativas, quienes propusimos la creación de la Dirección de Deportes y sabemos la importancia de la actividad deportiva dentro de la formación ciudadana, y no solamente para andar regalando medallitas y uniformes, sabemos de que estos escenarios deportivos, con una inversión de más de $4 millones, no hubiéramos podido tener la capacidad nosotros como municipio para poder invertirla. Estamos nosotros frente a una inversión importante que nos cuesta 0 centavos a la ciudad de Manta. Eso es desarrollo, eso es progreso, eso es trabajar en beneficio de la ciudadanía. Bien, amigos, qué interesante es conversar con tres personas inteligentes. Yo quisiera precisar una cosa nomás, que hay una parte del COTAD que establece que son intangibles, inalienables, las quebradas, los cauces de los ríos y las canchas deportivas. Nada más, revise el COTAD. Sí, aquí está, sí. Bien, amigos, hasta la próxima semana, amigos televidentes.